Bueno, gracias, Edu. Ricardo, ¿dónde naciste? Acá en Posadas. ¿En Posadas? Sí, sí. ¿En qué lugar? En el Hospital Madariaga. ¿En el hospital? Sí. ¿Y, Así es. y dónde vivías? ¿Dónde viviste? Y yo nací a unas 3 cuadras de lo que sería el Tiro Federal, más o menos. El viejo Tiro Federal, que ya no está. ¿Ya no está más? Hoy está la Costanera. La Costanera. Es más, cada tanto paso por siempre paso por la Costanera. Y a mis hijos le digo, allá bajo aquel lugar del agua estaba mi casa, ¿viste? Es algo que se siente muchísimo, ¿viste? Sí. O sea, ¿Y quién vivía en casa? bueno, estaba mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos. 2 hermanos. ¿Ustedes Sí. son 3? Somos 3 que vivimos juntos y crecimos juntos, digamos, ¿no? Hay otros hijos, pero de otras etapas de la vida de mi mamá y de mi papá. ¿Y cómo vivían ahí? ¿Qué trabajaba mamá? Mi papá albañil, y con eso sostenía la familia, mi mamá ama de casa, que se dedicaba a la crianza nuestra, y básicamente el objetivo de los 2 era que estudiemos. Por eso, siendo una familia muy humilde y trabajadora, apostaron a que vayamos a un colegio del centro, o sea, la escuela número 3, Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, ahí crecimos con todos los chicos de la escuela, y nos permitió hacer una serie de relaciones también que escapaba de la realidad del barrio, digamos, porque había hijos de profesionales, empresarios. Era una situación para mí bastante cómoda, digamos, porque nunca me sentí discriminado. Es más, hasta ahora tengo algunos entrañables amigos de esa época, como el ahora doctor Carlos Arce, por ejemplo, a quien quiero mucho y que después de muchos años nos volvimos a encontrar y cada tanto nos juntamos. Una familia muy unida. Ustedes. Una familia muy unida, muy laburante. Nosotros teníamos una casita de madera bastante amplia, bien hechita, por mi viejo albañil, constructor, y que estaba levantado en 2 lotes, dentro de 2 lotes, o sea, teníamos un patio grande, digamos, calle de tierra, al frente un monte, un arroyo, y cada vez que venía la inundación llegaba hasta la puerta de mi casa, pero nunca entró a casa. ¿Ah, sí? Sí, nunca. ¿Se salvaron siempre? Siempre nos salvamos, sí. Pero los vecinos andaban en canoa, así, ¿Ah, sí? Crecía así, sí. Cada tanto había, sí. ¿Sos una persona creyente? Mira, sí, hoy sí, bastante, hace muchos años que me reconcilié con la religión católica. ¿Te reconciliaste? Me reconcilié, sí, porque por familia, mi mamá siempre profesó mucho la religión católica, apostólica romana. Es más, en el rincón de la casa siempre estaba el altar, digamos, de todos los santos, la cruz, crucificado, de Cristo, ¿viste? Y el recuerdo que tengo de ella es que toda la atardecer ella rezaba un rato ahí, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros empezamos a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, la Juventud Peronista, yo tenía 13 años. Vimos cómo en muchos lugares sectores de la iglesia fueron cómplices de la dictadura, ¿viste? Y de la verdad que no tenían nada de santos, digamos, ¿no? Porque en definitiva avalaban y le daban la bendición a la tortura, ¿no? A la represión. Salvo Monseñor Jorge Kemmerer, el obispo de entonces, que realmente fue uno de los pocos obispos en el país que se jugó y salió a defender a los más necesitados, en ese caso nosotros y los familiares. ¿Y cómo te reconciliaste con la religión? Bueno, fue mucho después de ya salir en libertad. Yo salí en el año 80, a fines de diciembre del 83, tuve 7 años y 2 meses preso, viví 10 años en Buenos Aires, me vine acá, y ya entraba el año 2000, por ahí, tuve un problema de salud importante, y estando en Buenos Aires, Silvia, mi compañera, me
llevó a una iglesia para rezar y bueno, ahí. Fue un momento muy duro para nosotros. Fue duro. Naturalmente, de lo que sabemos, digamos, tu vida estuvo profundamente marcada por esos 8 años o 7 años y meses que estuviste prisionero. Sí. Tenemos un testimonio de Amelia Báez. Uf. Lo compartimos. Amelia. Y bueno, al principio cuando lo conocí, yo fui a estudiar, su hermana era profesora de francés, bueno, yo tomaba clases con ella, yo hacía francés en la escuela normal y bueno, después terminamos siendo cuñados. La vida muy joven nos llevó bueno, también a esa relación mucho más cercana familiar. Él viene de una familia humilde, su padre era un obrero de la construcción. No recuerdo que haya faltado a mí, no lo recuerdo enfermo tampoco a su padre, y bueno, su mamá Germania que fue y es una referente de todo lo que fue la lucha de una organización de derechos humanos que transitó por lugares comunes acá en Misiones, en Posadas sobre todo, y que fue Germania, ¿no? Una vez fuimos al Chaco, por ejemplo, con Germania, y salimos con el pedido de Pelito y de su hermano de que teníamos que ir a verle a la mamá de Juan Gómez, que era una persona que trabajaba en Virasoro, en un establecimiento yerbatero, y había pasado 2 años y medio y los padres, que eran re humildes, no sabían que estaba detenido su hijo. Entonces salimos de ahí con el compromiso de ir hasta Virasoro y bueno, así fue, y encontramos a la familia humildísima, humilde, de Juan Gómez, que pensaron que lo habían matado, ¿no? Y bueno, y también la solidaridad que se dio en la comisión de familiares, que todos pusimos algo para poder pagarle el pasaje a la mamá de Juan Gómez, y fue a ver a su hijo, que después ya lo habían trasladado a Coronda, Santa Fe, ¿no? Y bueno, yo creo que Pelito le marcó muy fuerte el tema de Olivia, su nieta, y decirle a Pelito que con Olivia y con muchos más vamos a lograr que al fin se pueda respirar y que todas podamos respirar una patria por la que dimos nuestra vida, digna de ser vivida para todos y todas, y creo que en ese sentido vamos marchando paso a paso con mucha más fuerza y con muchas más ganas. Nada más. Amelia es una gran amiga, una gran compañera, y yo tenía 12 años por ahí, creo, 11, 12 años, cuando la conocí, digamos, ¿no? A partir de ahí siempre estuvimos cerca, hasta hoy. Además, forma parte de tu familia. Ella fue la esposa de mi hermano, de pelo, durante muchos años, y fue toda la etapa de cárcel nuestra, digamos. Después ellos, bueno, se separaron, pero siempre seguimos siendo amigos y compañeros. La amistad de lucha. perdura. Sí, así es. Tengo en mis manos una herramienta, algo que nos otorga el Estado Nacional, algo que nos da identidad, nos da nombre, nos da un número, nos da una foto, nos da una identificación. ¿Fue esto lo que te quitaron? Sí, este es el DNI que me hicieron ya estando preso. Esta corbata, todo esto me dieron ahí en la cárcel. No recordaba que tenían todo esto. ¿No? Está bueno. Nos dio... Eso lo tenía guardado mi mamá, me parece. Sí. Sí, sí. ¿Y qué recuerdos te trae esto? Bueno, la verdad que fue un momento muy duro, ¿viste? Difícil.
Yo tenía 17 años, y bueno, todo lo que significó la represión, el secuestro, torturas, el desmembramiento de la familia, el asesinato de amigos y compañeros como Miguel, Ángel Sánchez, momentos difíciles donde de pronto vos, que tenías una vida cargada de sueños, de militancia, de compromiso, no tenía un lugar donde dormir porque te buscaban hasta debajo de la cama, digamos, ¿viste? Allanaban de mi familia allanaron absolutamente todas las casas, ¿viste? De mis parientes, de mis tíos, mis primos, tanto por mi hermano como por mí, digamos, ¿no? Y así yo sobreviví 2 meses más o menos en esa etapa, en la clandestinidad, hasta que ya, bueno, sin tener lugar donde estar, sin recursos, me secuestran caminando por la calle, digamos. En realidad yo salgo a correr, me tiran unos tiros y caigo herido de bala, digamos. Y bueno, la incertidumbre de lo que iba a pasar, ¿no? La vida o la muerte. Estábamos más cerca de la muerte que de la vida. Así que momento muy complicado, ¿no? Cuando falta libertad no se puede realizar ningún sueño. Tenemos un testimonio también para vos que es un poquito extenso, pero no tiene desperdicio. Antes de eso quiero leer esto. Dice: querida hermana, yo he cambiado el sentido de los días. Dejo que pasen y me devuelva lo que falta del futuro. Y así lo transito de retorno a donde voy, porque ellos van conmigo. Todo nuestro cariño, Ricardo. Esto nos dio Elsa y además te deja este mensaje. Sí, este lo mandé desde la cárcel. Sí. Yo le llevo 8 años a Ricardo, yo le llamo Ricardo, y antes de eso, cosa que nadie sabe y capaz que ni él se acuerda, y yo no sé por qué, pues era de poner nombre por lo visto, cariñosamente le decía Chelo, pero no sé por qué. Y así que Ricardo fue el que nació en el hospital, y seguramente habremos ido con mi papá, ¿no?, para los 2 chicos, para ver al bebé. Y yo me acuerdo de eso, que no le quería, se ve que sentía celo, porque no quería mirarlo. Pero él ya, lo que yo más o menos me acuerdo, que él tendría unos 13 años, él se había operado del apéndice. Y recuerdo que me sonrío así porque cuando volvió, cuando estaba volviendo en sí después de la anestesia, él decía, vamos montonero, carajo. Y mamá dice, Dios mío, ¿qué está diciendo mi hijo? Bueno, eso a los 13 años, pero a esa edad más o menos, por lo visto, por eso relaciono que él empezó con su militancia, porque hablaba de montonero, nada menos. Cuando era chico, no sé qué edad tendría, era como, vivíamos cerca de una canchita y bueno, y los varones se escapaban y se iban al arroyo que había por ahí cerca. Y en una oportunidad él no venía, era tarde, y mi mamá estaba preocupada, entonces le dice a mi papá que le vaya a buscar. Y él le encontró a mi papá atado a un árbol. O sea que él ya le agarraron prisionero por ser jefe, por lo visto. Entonces yo relaciono eso que de chico él tenía ese espíritu de ser líder, digamos. Pero yo personalmente no hablaba con él de eso. Inclusive creo que en el libro donde él relata, uno de los libros de los expresos, él decía que cuando tuvo que irse de casa, yo estaba en la habitación mientras él hablaba con mis padres que se tenían que ir, y yo estaba callada, no decía nada. Y no sé qué estaba pensando mi hermana, algo así dice el libro. Y yo nada más que eso recuerdo.
Pues como te digo, yo no dialogaba con él sobre política. Él era el más rebelde de los tres, rebelde pero en el buen sentido, porque él, como yo digo, ya tenía por lo visto, su condición de ser político, entonces discutía, no precisamente de temas políticos, ¿no? Y una relación excelente, diría una palabra, pero esto podría ser, porque ella fue una de las pocas madres que sabía bien, como maldecía en aquella época, andaba su hijo. Ella sabía que él tenía sus ideales, no era un guerrillero como definían algunas o ciertas personas. Él comentaba, hablaba algo por lo visto con mamá. Y las discusiones por ahí que tenía, bueno, como adolescente, por ahí le decía, no, pará más, decía, en ese tiempo, pará más. Yo te tengo que discutir, está bien que vos sos mi mamá, pero yo tengo mis derechos. Él era muy chico, tengo una anécdotita que le voy a decir. Yo, antes que él cayera preso, me encontré con él. Él estaba trabajando, ayudándole en la albañilería a mi papá. Yo sabía dónde era el lugar de trabajo. Era medio cerca de la ruta 12. Y yo fui para encontrarme con él. Yo sabía que todo lo que iba a pasar después de mi hermano. Y el pobre, pues ya habían caído presos varios compañeros, ya sabíamos. Y no sé si él ya no estaba en casa, no recuerdo bien, parece que por lo que me fui ahí, pues habrá sido que ya no estaba en casa. Y pobre él se mojó el pelo y se arregló, se cambió de peinado supuestamente, y dice, estoy bien así. Y le dije, eso me acuerdo, porque hay cosas que uno que se olvida, ¿viste? Pero eso yo tengo patente, como si fuera que me filmaron ahí, que tengo una foto, algo de eso, me acuerdo bien. Y qué recuerdo tengo, que era mi hermanito. Hola, hermano. Hermano, yo llamaba, ¿viste? Cuando mamá estaba viva todavía, yo te llamaba más, no te llamaba por el nombre casi, muy poco te llamaba Ricardo más que Pelito para mí. Vos sabés la admiración tremenda que te tengo, no sé si una vez te dije eso, pues, siempre te digo que me siento orgullosa de lo que sos, al que llegaste, porque te mereces, no llegaste porque te regalaron los puestos que tuviste, te mereces. De chico, como estuve contando, ya tenía tu espíritu de líder y no sé, a lo mejor te sorprende que yo diga y que te esté diciendo por un medio de comunicación. Vos sabés que eso me conocés, creo, un poco, ¿no? Porque muchos años perdimos, tuvimos 16 años juntos, después esos 7 años que no nos vimos, después que vos estuviste en Buenos Aires, nos veíamos, pero no sé si te va a sorprender seguramente verme, pues sabés que soy tímida, callada, pero eso quiero decirte, que te quiero mucho, sabés, pues eso sí siempre las veces que te veo, te digo que te quiero mucho. Mi hermana mayor, Elsa. una gran mujer. Sí. Sí. Tenía un poquito miedo a las cámaras. Ella. Sí. Sí. Dijo, es un testimonio invalorable porque es la primera y última vez que hago esto. Nunca quiso salir de ningún lado. Ella es docente, Sí. ya jubilada, digamos. Y fue la que sostuvo a mi vieja, ¿viste? Durante la dictadura, porque nosotros dos estábamos presos, ¿no? Y post dictadura, porque yo salgo en libertad y me voy a vivir a Buenos Aires. Tuve 10 años ya. Y por lo tanto ella es la que siempre estuvo, y en la última etapa de vida de mi mamá también, la que estaba todo el día, ¿no? Sosteniendo esto. ¿Cómo era tu relación con Germania, con tu mamá? Y Germania era
qué sé yo, era un referente en todo sentido, ¿viste? Para mí, ella nos educó, nos formó, nos cuidó. Y yo creo que los valores más importantes en la vida uno lo toma de los padres, ¿no? Y en este caso de Germania, que estaba todo el tiempo con nosotros, conmigo, evidentemente aprendimos algunas cosas que son irrenunciables para mí, ¿no? Por ejemplo, su condición de peronista, que desde muy chico nosotros escuchábamos en la mesa familiar, ¿viste? Que ella hablaba con mi papá, Perón estaba en el exilio, estaba prohibido el peronismo, que hablaba de un tal Perón, ¿viste? Que alguna vez iba a volver. Y después de ver, por ejemplo, algunas estampitas, fotos de Evita, póster, guardados, pero como algo, no sé, como si fuese la foto de casamiento, los hijos, un tesoro. Sí. Y fue así que un día descubrí en un baúl viejo que tenía, lleno de revistas, un disco con todos los discursos de Evita. ¿Con todos los discursos de Evita? Sí, un disco vinilo. No. Y en el tocadisco un día lo puse, yo tendría 12 años. Y eso me impactó mucho, escucharlo a Evita me impactó mucho. Tenemos un video que logramos rescatar, en el cual habla Germania. Y ella, rescato esta partecita, dice que creo que sintetiza lo que ella sintió. Cuando llegó el momento de la detención no lloré, en todo ese tiempo no lloré. Una tarde llega Panchito, me dijo te traigo una sorpresa. En ese momento, en ese mismo momento, me largué a llorar. Germania y su fortaleza. Cuando él estaba por salir de casa, vino y me dijo, me palmeó y me dijo, mamá, yo estoy por irme, no sé hasta dónde puedo llegar, pero ¿sabe qué, mamá? Yo doy mi vida por mi idea y por luchar por las personas, por nuestro barrio que son pobres. Si me pasa algo, no llore, mamá, porque yo doy mi vida por todo nuestro barrio, por la gente humilde. Bien, hasta ahora tengo acá esa palabra. Y salió mi hijo. Como yo soy católica, levanté mi mano y le bendecí a mi hijo. Pero no lloré, papá. Salió y se fue de casa. Esa imagen nunca me sale. Se fue. Jovencito, tenía sus 16 años. Y bueno, y ahí pasó toda esta historia, larguísimo lo que le pasó a mi hijo. Ahí le balearon todo, pero doy gracias a Dios, la Virgen, está vivo mi hijo. Y no se arrepintió en ningún momento de ser un político. Eso es lo importante para una madre, porque sigue, no se asustó, y era una criatura de 16 años. Así fue la historia de mi hijo. La gente de Posada, multitudinaria de auto, que se fueron a esperarle a ellos. Recién había llegado de Candelaria, estaba tomando tereré, y ahí le vi a Panchito que venía. ¿Qué pasó? Le digo, porque uno piensa mil cosas. ¿Qué pasó, papá? Y ahí te traigo una sorpresa, mi hijo. Y ahí del otro lado, con el auto, llegaron mis hijos, en libertad. Ahí sí lloré. Le agarré a mi hijo, lloré. No podía atajarme más. Ahí sí lloré. Pero cuando ellos estaban presos no lloré, papá, no lloré. Tomé esa fuerza de madre y seguí luchando. Fuerte, ¿no? Sí. Testimonio de mamá. Y Germania es todo, ¿viste? Qué sé yo, la que nos crió, la que no estuvo al lado nuestro, la que salió siendo una ama de casa a buscar, ¿no? Que nos acompañó, que no faltó nunca a las visitas de la cárcel, y la que se puso al hombro con Amelia, con la mamá de Panchito Perier, de otras madres, la lucha por nuestra libertad y la aparición con vida de los desaparecidos.
en épocas muy difíciles. Cuánta fortaleza, ¿no? Mucha fortaleza, mucha convicción, porque ella nunca se cayó tampoco, digamos, cuando lo apretaban los militares, ella no se quedaba muy callada, digamos, ¿viste? Le decía cosas. Por ejemplo, lo apretaban, ¿viste? Que tus hijos son terroristas. Y él le decía que no, mis hijos son peronistas. Le discutía, ¿viste? Con el riesgo que significaba, ¿viste? En ese momento. Cuando nos van a secuestrar a nosotros en nuestra casa, a mi hermana y a mí, nosotros ya no estábamos ya en nuestra casa. Entonces hicieron un operativo de unos 30 civiles armados hasta los dientes. Parecía que iban a una guerra, ¿viste? Entran a casa y revisaron todo, estaba mi mamá, mi papá, mi hermana. Y como no estábamos, le llevan a mi papá, a cambio. Desposado, mi papá, un hombre, un laburante, albañil, honesto como nadie, un hombre que jamás se pudo imaginar que para él era una degradación eso, moral, Sí, ¿entendés? Porque era como asociar a un delincuente que le lleven así, ¿viste? Y antes de salir, de que le lleven, ella pidió hablar con el jefe del operativo, le pidió al jefe del operativo hablar con mi papá. Y en ese momento le permite que hablen a sola un ratito, y ella le dice, Tayo es el nombre que ella le decía a mi papá, Tayo, si hay que canjear nuestra vida por nuestros hijos, no vaya a dudarles. Muy fuerte. Cortecito chiquitito y enseguida volvemos.